Voz para el Cambio. El sistema me sacó hace un momento porque el internet está lento. Primera vez que me pasa, lo que no debe sorprender. Y no hay que ponerse guapo porque es la primera vez que ocurre, ¿verdad? Gracias, Natanael, por pausar y bueno, a ver si don Jacinto Sención puede conectarse y conversamos de los temas que están ahí. Ayer comentamos un hecho doloroso, el asesinato de un joven por otro joven, vidas jóvenes que se pierden. Hay uno ahora que va al cementerio, que ya estará enterrado, sepultado, y el otro que está en Najayo, preso. Dos personas jóvenes, ya uno había hecho familia porque vivía con uno de sus hijos, pero el que lo asesinó lo hizo para evitar pagarle una deuda. Tenían un negocio de hacer préstamos informales y la víctima era quien ponía el capital. Es decir, que el señor Francisco Javier García Quesada asesinó a Cuevas Peña para evitar pagarle una deuda. Pero oigan qué deuda. El Ministerio Público dice que la deuda era 10,000 pesos. El abogado del victimario, del asesino o del homicida, alega que, o dice, informa que le debía 112,000 pesos. Cualquiera de las dos, estamos hablando de chilata. Si fuera la que dice el abogado del victimario, 112,000 pesos, estamos hablando de $2,148 más o menos. $2,148, no más. Y si fuera 10,000 pesos, estamos hablando de $194. Y por esa suma hay que asesinar a una persona que te dio la confianza de entregarte su dinero para prestarlo tú y entonces tú vivir de ese negocio. Hay una crisis de valores en la humanidad que es aterradora esa crisis. Porque así como uno dice y critica que un delincuente, que un desalmado asesine a una muchacha o a un muchacho o a una señora mayor para quitarle un celular, es lo mismo. Pues este es peor, porque este tenía confianza con su víctima. Eran socios. Y el que murió o el que usted asesinó, le entregaba a usted, confiaba en usted, le entregaba su capital. A lo mejor lo único que tenía ahorrado para ver si lo multiplicaba. Pero bueno, estamos ante una crisis de valores que aterra. Don Jacinto Sención, saludo, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días, don Alfonso Torres Ulloa. Muy buenos días al amigo Juan Francisco de la Rosa, donde quiera que esté. Y a esos amigos televidentes que siempre están pendientes aquí en este espacio, Voz para el Cambio, como ventana abierta siempre de posibilidades. Y tocar estos temas que a uno le afectan demasiado, ¿ve? La desintegración social, familiar, estas muertes, esta falta de valores, traición, todo el tema económico, don Alfonso, cómo realmente no miramos un poquito más del valor de las personas, por encima del dinero, pero no sé, son cosas que a uno, hasta en la manera de abordarla, a uno le cuesta, porque hablar de muerte, hablar de tragedia, hablar de lo que implica para una familia que tal vez va educando a sus hijos para que puedan fortalecerse y crear su propio proyecto en el presente, en el futuro, y de repente todo lo que pasa en una familia, como desaparece un hijo y luego aparece entonces muerto de esa manera, a traición de un colega, un compañero que hacían trabajo junto con el tema de préstamo. Entonces, eso también dice mucho y no está, la cosa está difícil, don Alfonso. Es una crisis de valores profunda y viene en lo fundamental por el amor al dinero. Y yo no sé qué tanto pueda servir el dinero que lleve a una persona a deshumanizarse. Uno ve el tema de este joven que mató al otro, que era su socio,
que su víctima le tenía confianza, le entregaba lo poco que podía ahorrar para ver si juntos hacían un capital y convertirse en pequeños empresarios, ¿verdad? Dice don Jacinto, don Juan Francisco, fue una defensa pendeja la que hizo el representante del imputado. Gracias, Juan Francisco de la Rosa. Siempre ahí con su lenguaje muy propio de la gente honorable de Pandié. Dice la cosa como es, no le da cuatro vueltas. María Salomé Peña, saludos. Todavía la sigo felicitando, María Salomé, por su cumpleaños. Lamento que no pude estar junto a usted y su familia y amigos ahí en Bonao, que tan gentilmente usted me invitó. Mire, don Jacinto, el tema del dinero y la falta de la ética o la ambición. Dos tenientes de la Policía Nacional activos, presos por recibir drogas en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Estaban asignados ahí a la seguridad del aeropuerto y terminan enredados en una red de narcotráfico, sí, custodiando las maletas que venían preñadas de cocaína o de heroína desde Colombia. Su trabajo en el marco de esa red era proteger a esas maletas. Mire, muchas veces ocurre que en el primer intento de negocio caen ahí mismo y no llegan a recibir los primeros honorarios de ese negocio maldito de la droga, pero le estaban dando seguimiento. Y hay cosas interesantes en la nota que sale, porque en un momento dice, en la operación participaron agentes de la DNCD, del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeropuertaria y otras agencias de seguridad con presencia en el aeropuerto. Cuando dice, y otras agencias, se está refiriendo a la DEA o al FBI o a la CIA, que tienen presencia permanente ahí en el aeropuerto como una intromisión permitida por el gobierno local. Cuando aquí se sabe que siempre que se quiera hay capacidad de investigación, de darle seguimiento a una red criminal, porque hay capacidad para ello. Lo que sí es que hay gente nuestra que se vende y que termina siendo parte de una estructura criminal, porque se trata de eso, son estructuras criminales las que están dedicadas a estas cosas. Pero todo viene, don Jacinto, por el interés del dinero. Sí, y estructura, don Alfonso, criminal donde el corazón no le tiembla el pulso para hacer cualquier daño a alguien. Están dispuestos a todo, don Alfonso. Y ya hemos comentado lo que le pasó a la doña, que tiene un viaje médico hacia Europa, y fíjense cómo esa componenda de esa trama le endosaron ahí al nombre de ella dos maletas llenas de droga. Entonces, a una señora enferma, que si su hijo no viene a resolver eso y a buscar la cámara y tuviera presa todavía esa señora, o tuviera muerta, porque una señora lo más que podía pasar era que le diera un infarto por cargar un crimen que no tenía nada que ver con ella. Eso es un abuso. Y todo esto, don Alfonso, a veces uno encuentra ciertos sectores, analistas sociales, sociólogos, que lo justifican a veces, lo justifican, que es la sociedad que está en decalabro, unos conceptos generales donde no se apuntan responsabilidades a nadie, ¿entiendes? Es la sociedad que está así y punto. Y entonces esos jóvenes que no se le dan, lo decimos nosotros también, a esos jóvenes que no le damos oportunidades, al final ellos tienen que salir a la suya, tienen que buscársela porque tienen que sobrevivir. Porque fíjense en qué condición es asesinando, es matando, eh, vendiendo droga para que la gente se explote fumando droga y también se muere. Es un daño que se va haciendo colaterales en todo esto del negocio, de negocio ilícito, por un tema de tener recursos económicos o tener dinero. Y a partir de ese dinero, entonces gastar ese dinero
de andar como buenos magnates por ahí, de que ellos sí pueden y los que trabajan honradamente no pueden. Entonces, son muchas vertientes, variables que uno puede encontrar en todo esto, de tal manera que se justifica o ya no nos sorprende nada de esto, porque inclusive hasta podemos tener nosotros otras personas cercanas, familiares, militares, que estén trillando en esos caminos y uno lo ve como algo normal. En la noticia, la que tengo en el periódico El Diario El Día, en la página 6, no refiere los nombres de los dos oficiales activos de la policía, lo refiere de manera genérica, dos oficiales activos de la Policía Nacional, adscritos al Aeropuerto Internacional de las Américas, recibían mulas que venían con maletas cargadas de drogas, las recibían en el área de equipaje y se hacían cargo de ellas hasta entregarlas a los narcotraficantes. Los que venían con las maletas eran esperados en la salida, donde miembros de la estructura criminal les pagaba por el servicio prestado. Los dos tenientes estaban siendo vigilados hasta que ayer fueron detenidos cuando custodiaban la maleta que traía un mexicano de 39 años que venía en un vuelo comercial procedente de Colombia cargando 21 paquetes de cocaína. En el aeropuerto de Colombia también hay parte de la mafia que permitieron que esas maletas salieran y conocían al mexicano y allí le dieron salida a la maleta como tal. En estructura, don Alfonso. Así que no aparecen los nombres de estos dos oficiales. Debían publicarlo porque ya sabían que estaban en esto y por eso le estaban dando seguimiento. Varias agencias. Y hay una cosa importante, a pesar de la intromisión, que es una falta nuestra, permitir la intromisión, pero esa misma intromisión es la que lleva a que no se filtre la información y que las demás agencias tengan que guardar el secreto, porque si se conoce, entonces abrirían otra investigación a ver cómo se coló o cómo se filtró la información para poner en alerta a esos dos oficiales, porque esos dos oficiales no trabajaban solos. Algún superior tenían ellos que lo protegía, porque nada es así. Ellos no eran jefes de sus propios actos. Otro lo puso ahí con otro superior para que trabajaran para él, ¿no? Para otro superior, de ahí mismo de la Policía Nacional. Lo negarán porque se protegen unos a otros. Bomberos no se pisan la manguera. Pero a esos niveles que hemos llegado en este país. No, y hemos visto cuántas veces inclusive han agarrado hasta los pilotos, que son los que conducen esas naves, esos aviones, también involucrados, porque es una red, don Alfonso, que tiene escala internacional y está amarrado todo, ¿entiendes? A veces caen algunos, pero en su gran mayoría esas drogas pasan sin problema porque la estructura es de tal magnitud que las cosas pasan normal y eso mueve mucho dinero. Si hay que comprar a 20 personas que trabajen allá, la van a comprar, porque eso da para eso y mucho más. Sí, recuerda los dos pilotos franceses, tuvieron aquí unos meses presos, quizás un año, 2 años. Francia los jaló y en Francia lo mandaron para su casa. Vinieron a buscarlo que en Francia nunca conocieron la cárcel y dijeron que sí, estaban presos. Vinieron aquí a buscarlo en una lancha, don Alfonso, y se lo llevaron. Porque estaban presos, pero vamos a decir así, a domicilio, en su casa. Ahí vinieron a buscarlo su gente, pagaron a un magnate ahí. Luego ya eso lo agarraron fuera porque tenía una orden de prisión, pero hasta eso, piense como estos gobiernos, para ellos un ciudadano, no importa el delito que cometa, pero sienten que no pueden ser juzgados aquí en el país, aquí no hay cárcel para ellos. Y eso es parte también de la trama porque al final la droga, ¿quiénes son que consumen? Es en Francia, es en España, es en Estados Unidos. Son esos países que en estos días, miraba yo la noticia que hicieron
como ustedes le llaman, un expertise en el Congreso de allá en Inglaterra y se comprobó que había, eh, que se sentía que ahí se había fumado cocaína ahí en los baños de los congresistas ingleses. Entonces son ellos los que consumen, don Alfonso, los que hacen las leyes, los que están ahí apuntando con un dedo a nivel moral a estos países. Y los que se están saltando de esas drogas son ellos, don Alfonso. Lamentablemente, pero es así. O quizás sin lamentablemente. La verdad es que es así. El principal consumo, los dos mercados para la droga, porque están los consumidores. Estados Unidos número 1 y Europa número 2. Usted no sabe cuál consume más, si Estados Unidos o toda Europa. Y cuando uno dice Europa, es fundamentalmente España, Alemania, Francia, Inglaterra. Ahí están los mayores consumidores de Europa. Cuando se hace un estudio del nivel de consumo de drogas, ya sea marihuana, cocaína, es muy elevado el nivel, don Alfonso, tanto en Estados Unidos como en Europa, de decir que casi el 80% de la gente ha consumido una de estas sustancias. Entonces, es un mercado amplio que hay que estarlo manteniendo con su mercancía, su producto permanentemente. Entonces, si eso es así, entonces el mismo Estado prepara todos los mecanismos para que a sus ciudadanos no les falte esa medicina. Claro, porque Estados Unidos como Europa es dominada por el capital financiero internacional. Hay pequeños grupos de familias que tienen, que manejan el capital y son los que dirigen la economía del mundo. Deciden cuándo suben o cuándo bajan la divisa o cuándo imprimen dólares que no tienen respaldo en un banco central y sueltan papeles con poder adquisitivo sin tener un respaldo o en oro o en otro mineral, ¿no? Y entonces, bueno, así son las cosas. Son ellos los que determinan la economía y lo que pasa o no pasa en este mundo de Dios. Y ahí vamos nosotros que somos puente para esto, un país donde la corrupción es algo que es normalizado, en el sentido de que eso no sorprende a nadie, porque quisiéramos estar en las mismas condiciones que los corruptos, quisiéramos vivir bien, tener buenas casas, buenos vehículos, comprar buenos ron, ¿entiendes? Porque somos parejeros, lo digo siempre, somos parejeros y caemos entonces en eso a todos los niveles. Aquí no es de que los muchachos que están en el capotillo, en los guandules, vendiendo tal vez droga que ya está alterada con otra sustancia que al final eso mata a nuestros muchachos, sino a otra escala mucho mayor, para poder justificar inclusive esta bonanza de crecimiento muchas veces en el país de lavados, grandes construcciones, que eso está a la vista en el sentido del Estado, aunque está a la vista, sin embargo se hace la vista gorda, como una contradicción, aunque está ahí que no hay que ponerse un espejuelo, sin embargo nos ponemos pañuelos en los ojos para seguir bollando en el crecimiento y por lo menos tener un cierto equilibrio dentro de la economía en el país, en esa condición. Entonces al final, cuando tú un país lo tienes de esa manera y justifica todo esto, ¿qué más tú le puedes esperar a las autoridades y a la misma población en ese comportamiento? Porque al final todos somos más de lo mismo. Esa es una palabra interesante, esa que usted usó, de que somos parejeros. Es una palabra muy dominicana. Quizá, no sé si en otra parte del Caribe la utilicen o la conozcan, pero parece una expresión muy nuestra. Somos parejeros. Vamos a una pausa, don Jacinto Ascensión, y retornamos con algún aire de parejería, ¿verdad? Parejería, de parejero, ¿eh? No se vaya a confundir con cosas que en el sonido, ¿verdad? Pausamos, Natanael. Retornamos con don Jacinto Ascensión. Ay.